Yo creo que, por ejemplo, en el caso Levinsky, bueno, hay una libertad ahí de expresión o una necesidad de que la gente sepa eso al ser un personaje público, pero no se le tiene que dar tanto bombo y menos desde los medios informativos serios como se le dio, porque también es una cosa que tampoco tiene por qué influir en la labor política de Clinton. El caso de Mónica Lewinsky, es cierto que aquello conmocionó pues eso, la vida de un presidente. Creo que cualquier presidente tiene el doble incluso de derecho a tener una vida todavía más privada, porque tiene que responder no solo por él, sino por el conjunto de todos los ciudadanos que lo representa a todos ellos. Entonces, en el caso de Mónica Lewinsky, pues yo entiendo que sí, que lo que contaba era verdad, pero no por ello todas las verdades, aunque sean verdades, tienen que salir a la luz. Pues está bien que se publicase lo que hizo con su vida privada, porque al fin y al cabo es una imagen pública, pero hasta cierto punto pues tampoco hay que sobrepasar los límites, porque todo el mundo tiene derecho a una vida privada, y al final al presidente se le recordará más por su vida amorosa que por su trabajo. La libertad de esas personas, de las personas famosas, se pierde, y eso en los tiempos que corren no debería de ser así. No debería meterse mucho en la vida privada de los políticos hasta cierto límite, porque por ejemplo con Marilyn Monroe, que se dice que fue un asesinato porque Kennedy le contaba cosas secretas de Estado, en el caso de Bill Clinton con Lewinsky, pues pudo haber cometido el mismo error de contarle cosas, así que ya que Estados Unidos es la política mundial, bueno, un Estado con una política mundial, pues sí que deberían saber hasta qué límite se pueden fiar de su presidente, de que pueda meterles en un lío. Los reality show, que ahora mismo en todos los países hay un montón de programas dedicados a contar la vida de la gente, no me parecen para nada pues un ejemplo educativo. Pues yo creo que lo que empezó con los reality siendo un estudio sociológico se ha convertido en un auténtico circo, en Estados Unidos aún más, pero yo creo que aquí en España pues vamos a seguir su paso y se está viendo, porque ahora ya no es que haya cada vez más programas de este tipo, sino que cada vez cogen a gente que menos representa a la sociedad y más friquíes, por decirlo de alguna manera. Y de repente, aquí en España, por ejemplo, 11 años de reality show, que lo único que hacen es transmitir valores egoístas. Sí, se parecen cada vez más los programas de España a los de Estados Unidos, y son estilo Gran Hermano, que no te aportan ningún valor ni ningún tipo de información. Es que se ha perdido toda la seriedad en los programas y no aportan nada. En los cuales se meten insultos y se desacreditan unos a otros. Entonces, que la gente se entretenga con unos reality show, pues no me parece lícito. Tienen incluso guionizado todo y se ve falso. Y si lo comparamos con España, por ejemplo, no está tan guionizado, pero todo es muy exagerado y no sé hasta qué punto la gente se lo llega a creer o no. Pero por alguna cuestión engancha de todas formas, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Ejemplos de otros programas en los cuales sí se potencia la educación, pues que lleguen a otros países, y no que de Estados Unidos tenga que venir a España un reality show que lo único que hace es eso, no educar al pueblo, mal educarlo. Por ejemplo, en cuestión de información, miro más para internet, y en la televisión, por ejemplo, suelo ver más cuestión de series o... Bueno, sí, también telediarios, pero en cuestión de reality sí, eso no veo nada, porque no me interesa. Pues en realidad yo la televisión no la veo demasiado, pero vamos, lo que veo suele ser entretenimiento mayormente y información cada vez menos, porque no la veo que ni siquiera en los telediarios sean serios, por ejemplo el de Telecinco. En cambio sí uso bastante internet, tanto para entretenimiento como para obtener información pues, de diarios digitales o de otros lugares. Se está perdiendo la información. Se requieren más veces programas que cuenten lo que tú quieres que lo estrictamente informativo.
A la hora de la información, como no siempre toda es objetiva, hay muchos medios de prensa, comunicación que son subjetivos, yo suelo escoger aquellos que me dan más confianza y los cuales a la hora de leerlos veo que no hay una clara interpretación o manipulación o querer una cierta subjetividad. Entonces, periódico, prensa, internet, páginas web, hay muchos medios de comunicación al alcance a día de hoy y hay muchos que son muy buenos. Si quiero buscar información lo hago en internet porque en la televisión no existen programas serios que te informen, es que ni siquiera los telediarios ya son serios, entonces son todos programas sensacionalistas y que buscan publicidad y audiencia. Sí, intento cuando veo la televisión recrearme y pasar un rato ameno, a gusto y bueno, y siempre intentando también a lo mejor en los ratillos que tengo que me gusta, ver lo que sucede en el mundo para estar siempre bastante bien informado. Bueno, yo creo que debería haber más programas de información en un futuro porque en realidad la labor del periodista está más centrada en eso que en el entretenimiento. Creo que las personas nos estamos acostumbrando a tener cada vez una vida más fácil y entonces preferimos que nos lo den todo mascado, toda la información y no interesarnos en contrastar en nada más y preferimos el entretenimiento. Últimamente la gente para buscar información se está yendo más incluso a internet que dentro de la televisión. Así que yo creo que por eso la gente se queda más en cuestión de televisión más con el entretenimiento que con la información en sí. Aunque la verdad que creo que, por ejemplo, programas como son las noticias deberían centrarse más en información y no decir pues Belén Esteban o que si la Campanario, deberían fijarse en cosas más serias. Es más que libertad, es libertinazo, que todo el mundo va a por todo el mundo y no sé, es vender la vida de los demás solo por buscar otra vez audiencia y publicidad y dinero y ya está. Y no me parece lícito. Yo como maestra puedo dar mi punto de vista sobre el tema de la libertad de expresión en lo que concierne a los niños de educación primaria. Bueno, en mi opinión, este tema sí que se trabaja algo más en educación infantil, que es el periodo que va entre 3 y 5 años. Ahí todos los días se realiza una asamblea en la que los niños tienen que contar lo que han hecho durante el fin de semana y también se plantea el tema de la semana o del mes, lo que corresponda, sobre pues, temas como la familia, y ellos tienen que dar, contar sus inquietudes, sus preguntas y dar su punto de vista sobre el tema en cuestión. Mientras en la educación infantil se dedica un tiempo a estos aspectos, en la educación primaria en teoría debería de hacerse un hueco en el temario, pero en la práctica resulta muy complicado debido a las pocas horas lectivas que hay, a la densidad de los conocimientos que se tienen que inculcar en los alumnos. Todo ello hace complicado llevar a cabo una adecuada educación en valores, en cuestiones tan importantes como simplemente saber relacionarse con los compañeros de una manera cívica. Entonces, en el currículum tenemos que llevarlo a cabo, pero luego en la práctica resulta difícil. El resultado de todo esto es que los niños no saben dialogar ni debatir. Están acostumbrados a que se les enseñe todo en plan estímulo-respuesta, entonces se parecen un poco al sistema que siguen las máquinas. Con lo cual el trabajo intelectual, el intentar usar el cerebro y crear sus propios pensamientos y a partir de algo intentar tener una opinión personal, les cuesta muchísimo porque no están habituados a ese tipo de trabajo. Entonces habría que intentar inculcarles valores, enseñarles a respetar a los demás, a tener un punto de vista más abierto, aceptando otro tipo de creencias, culturas, y para poder así enriquecerse personalmente y aprender
de toda la sociedad y de toda la diversidad que tenemos hoy en día. Y bueno, los valores constitucionales debido a todo lo que he mencionado anteriormente, les están un poco grandes, entonces es muy difícil hacérselo entender. Y por eso mismo ni siquiera son capaces de defender una idea, tenerla en un principio y defenderla después, entonces resulta arduo el tema de intentar enseñarles qué es la libertad de expresión. Si ni siquiera podemos partir de una base tan sumamente sencilla, lo siguiente sería, sería una escalera, ¿no? Sería demasiado arriba para ellos, ¿no? En este momento no los vería capacitados para llegar a ese nivel. Pero habría que intentar dedicar más tiempo a estos temas tan importantes como son la relación, para poder relacionarse socialmente de una manera adecuada. Bien, la libertad de expresión es un derecho individual y fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución española. Debería de ser un derecho pleno que permita la participación de todos los ciudadanos españoles y su participación en el sistema democrático. Pero estamos viendo como en los últimos años este derecho se está, digamos, recortando por parte de los diferentes gobiernos, sean del signo político que sea. Una consecuencia de la libertad de expresión es el derecho de reunión. Está configurado como un derecho que puede ejercerlo cualquier español en cualquier momento, pero no es así. Es decir, diferentes leyes administrativas regulan que para que cualquier agrupación, ya sea política o cualquier asociación que quiera hacer un acto público en la calle, tienen que pedir autorización previa a la administración. Bien, esas leyes indican que si la administración no contesta, se entiende que ha denegado esa propuesta de reunión y por lo tanto eso es una limitación a la libertad de expresión. Estamos observando como en los últimos años esa libertad de expresión no solo se está manipulando desde los diferentes gobiernos, sino también desde los medios de comunicación. Podemos observar cómo los medios de comunicación están controlados por los grandes partidos políticos, ya sean del color que sea. Hay que recuperar este derecho, que es un derecho fundamental en toda democracia, y hay que recuperarlo como fue al principio de nuestra democracia, ¿no? Un derecho de ejercicio libre por los ciudadanos, espontáneo, sin que tener que ser controlado por nadie. No quiere decir que no tenga que tener unas limitaciones. Estas limitaciones, por ejemplo, en los medios de comunicación, tienen que respetar, ante todo, el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal, derechos básicos de los que gozamos todos los españoles. Si bien, respetando dentro de estos derechos, no se debería de cortar la información de toda actividad pública. Yo creo que lo que se está haciendo desde los poderes públicos y desde los medios de comunicación es que esta sociedad se esté convirtiendo en una sociedad individualista, donde los problemas de los demás no importen a nadie. Y por lo tanto, tenemos que recuperar este valor. Este valor es fundamental para la democracia. La libertad de expresión tiene que resurgir, porque si la libertad de expresión muere, muere la democracia.